Buen día a todos. A ver un poco si ya está grabando. Bueno, ahora sí. Buen día a todos. Vamos a iniciar entonces hoy Apendicitis 2. ¿Está bien? Vamos a dar la clase. Después, seguidamente, vamos a resolver los casos de Conaren y Revalida. Están invitados para los que quieren hablar y aparecer también ahí de repente. Va a ser un buen recuerdo, ¿verdad? Y algún día van a poder mirar de vuelta y hollar. Bueno, están viendo ahí la apendicitis 2. Sí, Sí, Excelente. Bueno. Vamos a hacer algo. Siempre a veces hay dudas, ¿verdad? Entonces le voy a pedir, no hay problema, pueden hacer sus preguntas, pero por el bien de todos y para no extender tanto el vídeo, ¿verdad? Intervenciones cortas. Creo que ya hicimoslo así quinta, ¿verdad? Con la otra turma. Bueno, no todos de la turma A estaban quinta, pero creo que algunos estaban. Entonces, dudas y de repente alguien que quiere sumar algún conocimiento o algo que vio por ahí, entonces puede... Intervenciones cortas, ¿está bien? Bueno. Vamos a avanzar. Si es por mí, vamos a estar acá hablando todo sin problema, pero a veces no somos pocos, somos muchos, entonces, a modo también de considerar a los otros compañeros, vamos a hacer intervenciones cortas. Muy bien. Apendicitis. Acá, ¿qué imagen pedir? Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Alguien puede decir brevemente, qué puede responder aquí? Ultrassonografia? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Alguien? Tomografía. ¿Cómo? Tomografía. Puede ser también, puede ser también. Excelente. Ven cómo hay varias respuestas y es así mismo. Mas o que primeiro faz é, no caso, uma ultrassonografia, né? Até pelo custo. E porque é mais fácil de encontrar em qualquer hospital. También puede ser. Entonces, depende mucho del caso. Así como dice la compañera, ¿verdad? Depende mucho del caso. Si está en un lugar donde no hay disponibilidad de tomografía, donde no hay medios económicos, ahí tal vez optemos por la ultrasonografía. Pero si cambiamos la pregunta y es cuál sería el estudio más sensible, más específico, que más ayuda para el diagnóstico en un caso de dudas, ¿por cuál optaríamos? TC. Muy bien, tomografía. Entonces, vamos a ir analizando las preguntas y después quitamos nuestras conclusiones. ¿Está bien? Hay muchos tipos de razonamiento. Algunos hablan de lo menos complejo a lo más complejo y otros que es mejor pedir, si hay dudas, ya la tomografía. Entonces, vamos a ir analizando. Ese es nuestro tema hoy. Vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Está bien? Entonces, la respuesta que se nos da es que no hay una respuesta única para todos los casos. Depende de la información que nos da cada método, ¿verdad? Y esto es lo más importante. ¿Y en qué grupo de paciente aplicar? Entonces, depende. Escuché, hay una compañera dijo ultrasonido, el compañero tomografía. ¿Está bien? Entonces, digámosle, si es una paciente, por ejemplo, si es un paciente obeso, obesidad mórbida, ¿qué pediría? La compañera dijo ultrasonido que puede ser y el compañero tomografía. Entonces, si es un paciente en sobrepeso obeso, entre esos dos, ¿qué pediríamos? Uma TC. tomografia? Tomografía. Excelente. ¿Y si es una paciente embarazada? Uma ultrassom. Por conta Excelente. dos raios e a ultrassom é sonido, não vai interferir, né, no bebê. Excelente. Entonces, ahí justamente tenemos, hablando poquito nomás, tenemos ya un claro ejemplo que depende del grupo de pacientes. No sé si da para entender.
y esto es lo que se da en cuenta, ¿sí? Que depende de qué grupo. Muy bien, vamos a avanzar. Radiografía, vamos a ver de todos modos, todos los estudios, ¿está bien? Radiografía. Acá, por ejemplo, esta es una radiografía de abdomen, ¿verdad? Anteroposterior. Y miren aquí en fosa ilíaca derecha. Si es blanco, ¿cómo se llamaba? Opaco. Radio opaco. ¿Y si es negro? Rayo Rayo luz. lúcido. Excelente. Entonces, esos son los términos que usamos en radiografía. Radio opaco, radio lúcido, ¿verdad? Radio transparente también se puede decir. Entonces, radiografía. Aquí hay un protocolo, ¿está bien? Un protocolo que tenemos que seguir cuando... esto es una introducción, no específicamente apendicitis, es una introducción a la radiografía en cualquier abdomen agudo, ¿está bien? Para poder manejarse. Cualquier abdomen agudo, ya sea una úlcera perforada o una obstrucción, abdomen agudo obstructivo, entonces, o cuando hay dudas, ¿verdad? Entonces, protocolo de radiografía en abdomen agudo sería 3 incidencias. ¿Está bien? 3 incidencias. De abdomen, de pie, parado, de pie, ¿verdad? De abdomen en decúbito, acostado. ¿Está bien? Y de tórax, de pie. ¿Está bien? Entonces, este es las 3 incidencias para abdomen agudo. ¿Se entiende? De abdomen, por ejemplo, de pie, podemos ver nivel es mejor para nivel hidroaéreo, en caso de una obstrucción intestinal. No sé si ya vieron una vez nivel hidroaéreo, pero vamos a ver en su momento una obstrucción intestinal. Y cuando es para ver neumoperitoneo, inclusive es mejor el de tórax, porque el neumoperitoneo se ve allá arriba a nivel de la cúpula diafragmática, principalmente el lado derecho entre el hígado y el diafragma. Y miren este en decúbito dorsal, esto es para ver la distribución de las asas, su pared y si está distendido. En fin, ¿cuál es el protocolo radiográfico en abdomen agudo? 3 incidencias. ¿Está bien? Vamos, miren, de tórax, por ejemplo, inclusive se puede buscar neumonía. ¿Por qué? ¿Por qué neumonía? Recuerdan que hay afectaciones torácicas de repercusión abdominal. ¿Recuerdan? Una neumonía de base, por ejemplo, puede dar dolor abdominal. Bueno, entonces recordar, y son temas muy, muy tocados siempre en los temas de reválida también, esta incidencia, tienen que saber. Bueno, signos radiográficos de apendicitis. Esto es lo que está escrito, ¿verdad? En los libros y lo que se habla, ¿verdad? Hilio paralítico en fosa ilíaca derecha. Eso sería que el intestino a ese nivel, el intestino delgado se encuentra paralizado. Recuerdan que cuando un músculo está en contacto con una serosa inflamada se paraliza. No sé si lembran ese. Entonces se puede ver asas distendidas, ¿verdad? Ahí lo se llama asa centinela, ahí en fosa ilíaca derecha. Vamos a mirar la imagen. Fecalito, se puede ver por radiografía que es justamente esto que estamos viendo aquí. Ya una imagen radio opaca, ¿verdad? Saben ya que fecalito es la principal causa de apendicitis, ¿verdad? Borramiento del psoas, lembra el músculo iliosoas, que se inserta en la columna lumbar y va al trocánter menor. O sea, el psoas se inserta en la columna lumbar, se une al músculo ilíaco que está por el hueso coxal o hueso pélvico. Lembran, psoas ilíacos. Entonces da para ver, vamos a ver si tenemos una radiografía para ver la marca que deja el psoas y que se borra cuando hay un proceso inflamatorio. Y también neumoperitoneo. Esto en caso de una perforación de víscera hueca o perforación de apéndice, pero mira, aquí le puse el en rojo. Ninguno es sensible o específico, ¿verdad? Raramente hace el diagnóstico. Lo que ayuda es para ver otros diagnósticos como litiasis renal, que es predominantemente de calcio, por eso da para ver en el rayo CIS, o un vólvulo o una obstrucción, ¿verdad? No sé si da para entender. Entonces, imagen apendicitis en radiografía. Aquí en la práctica no usamos. Viene una sospecha de apendicitis, no usamos. Si bien tiene signos, mira, está claramente
Mira, no es específico, no es sensible, no da para diagnosticar por eso. Perfecto. Aquí vamos a una pequeña imagen. Miren lo que es. Esta nos refiere a Dom. Miren acá. Esta pequeña, más aquí radio opaca, ¿ven? Que sugiere un fecalito. Apendicolito es cuando el fecalito está dentro del apéndice. ¿Ya? Difícil de ver, pero se ve. Pero como dije, no es muy característico. Miren que está más o menos a nivel de los riñones también, ¿verdad? Y los cálculos también se ven radio opaco. O sea que por algo no dicen usar radiografía para el diagnóstico, no. Asa centinela, mira que es una asa pequeña distendida que tiene un poco de gas ahí adentro por su parálisis, por el proceso inflamatorio continuo, ¿verdad? Pero es difícil de ver, difícil de ver. No sé si en imagen ustedes ven todo esto, pero les digo por lo menos que en la práctica, poco o nada. Y acá miren vos, efecto de masa. Acá supuestamente hay mira, un proceso de masa acá, inflamatorio, vamos a decirle. Y acá más o menos se ve, miren lo que es con mucha imaginación, ¿verdad? Con mucha imaginación. No sé si ya para ver, ven esta línea acá, ¿ven? No sé si lembran de anatomía esta imagen, sería el músculo psoas, se ve así, ¿verdad? Que se une con el músculo ilíaco y se inserta acá en el trocánter menor. Obviamente no da para ver bien, ¿verdad? Obviamente, pero acá lo que no se ve más es esta línea, ¿verdad? Entonces hay un borramiento del psoas. A modo de información para saber un poco más, ¿verdad? Vamos avanzando. Ventajas. Miren aquí, la ventaja, como justamente la compañera comentó, algo del ultrasonido, miren, el bajo costo y la radiografía también, y la disponibilidad que generalmente hay en todos los hospitales. Pequeño detalle, en nuestro hospital ahora en Franco, por ejemplo, no tenemos radiografía, entonces depende mucho, ¿verdad? A veces la bibliografía, los libros nos dicen una cosa y nuestra realidad otra cosa. Eso es lo que confunde mucho en la hora de hacer una prueba, por ejemplo, porque a veces nosotros estamos acostumbrados con lo que hacemos a diario en la práctica. Y tal vez en las pruebas de examen salen temas que sería lo ideal, ¿verdad? Pero nosotros a veces no manejamos con lo real, entonces a veces confunde. A veces uno sabe, pero puede reprobar una prueba por esas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy mirando siempre todas las preguntas de Revalida que hay por ahí. Y hay que pensar en dónde, quién está elaborando esa pregunta y en qué región, ¿verdad? No es lo mismo una prueba que se elabora, por ejemplo, aquí, pensando en el Hospital de Franco, por ejemplo, que una prueba que se realiza ahí, pensando en un hospital de San Pablo, por ejemplo. Entonces, cambia algunas cosas con respecto a lo real. Pero en los libros siempre está igual, eso sí. En los libros siempre está todo igual. Y acá, por ejemplo, disponibilidad, costo, es rápido, dice, y lo que habla es exclusión de complicaciones graves. Una obstrucción intestinal, un vólvulo, por ejemplo. Lembra que hablamos de vólvulo, había un signo, lembra de la U invertida o en grano de café, lembra, ¿verdad? Desventajas, baja sensibilidad y baja especificidad. No nos va a dar el diagnóstico, no nos va a dar. Rara vez da, como ya le dije ahí. Muy bien, pasamos entonces a ultrasonido, ¿está bien? Podemos ir pasando todo así y después volvemos para las preguntas o cosas así. O si quieren dar intervenciones cortas, mejor tan así yo no quedo con sueño por aquí. Si escucho siempre una voz o algo, ayuda. Pero vamos a avanzar, mejor avanzar también. Ultrasonografía o conocido también como ecografía. Le puse los dos nombres porque a veces escuchamos siempre ecografía y después ultrasonografía y no sé, por si a algunos le confunde algo, son la misma cosa. ¿Está bien? Entonces aquí le mostré, miren lo que es, este es un aparato ya, esto es para tener un consultorio ahí, ¿verdad? En un hospital y esto es portátil. Miren lo que es esto es muy interesante, miren, es como una notebook, ¿verdad? Hoy en día hay celulares, hay programas aplicativos que pueden emitir ultrasonido también y no he visto, no usé, no toqué todavía, pero están por ahí, están por ahí. Entonces, está más disponible esto. Pero esto es muy interesante. Miren lo que es portátil. Un buen posgrado es hacer ultrasonido. No sé si ya le hablé de eso. Tengo compañeros de facultad que no llegaron a hacer su especialidad. Y para hacer ultrasonografía se hacen cursos. 1 año, 2 años, dependiendo de dónde. Escuché también que hay uno en Brasil
no sé si era Ribeirão Preto, una parte que era 6 meses o 3 meses. Y sale muy bien formado. Y después uno puede comprar un ultrasonido de estos portátiles y ya empieza a hacer los estudios. Y es un trabajo muy bueno porque no hace plantado, no se estresa mucho con los casos y económicamente hablando también es bien retribuible, ¿verdad? Yo tengo compañeros que hacen, por ejemplo, 10 o 20 ultrasons por día. Y dependiendo de dónde va a hacer, Ciudad del Este tal vez está lleno, pero a veces van en otros lugares, hacia acá hay lugares, se llaman Catuete, así, y preparan sus pacientes, por lo menos 10 o 20 por un día, se va, hace todo su ultrasón y ya está. Imagínate un ultrasón, 200.000, 300.000 por cada ultrasón. 10, 20 son, a ver, 2 millones, 5 millones casi, $1.000 ponerle, en una mañana. Interesante, ¿verdad? O no sé si a mí nomás me parece interesante, pero es un dato. Alguno de ustedes algún día se puede dedicar a... Pero hay toda una especialidad para imagen, eso sí. Hay toda una especialidad para imagenología. Ahí sí ya maneja tomografía, todo lo que es resonancia, ¿verdad? Una especialidad. Pero hay posgrados, cursos también para ultrason. Por eso nomás le puse acá esta imagen para ver que es muy práctico y no es muy caro, no es muy costoso el aparato. Claro, depende de qué tan avanzado es, qué tipo de estudio puede hacer, porque hay otras que hacen ecodoppler, por ejemplo, para ver el flujo sanguíneo, ¿verdad? Eso sí ya tiene más costo. Depende del aparato también, depende de qué uno quiere hacer. No sé si se entiende. Bueno, vamos a avanzar. Ese es un dato nomás para el futuro de vocês que es muy interesante realmente, muy interesante. Yo mismo quería hacer un curso de ecografía, pero decidí hacer otro curso. Entonces, está pendiente ahí, ¿verdad? Hice un curso más rápido que ya me sirve para, como cirujano, para ver líquido, litiasis vesicular, que son mucho más tranquilos. Bueno, vamos a avanzar. Ultrasonografía o ecografía. Mira, y acá, esto es lo que se lleva en cuenta siempre. Mira, ya oyeron hablar seguro. Es un tema clásico, recomendado para mira, niños y embarazadas, porque no emite radiación o irradiación, ¿verdad? O radiación, lo mismo, ¿verdad? Entonces, miren al grupo de pacientes. Por eso es que cuando alguien te pregunta cuál es el mejor estudio más recomendado para apendicitis, la respuesta sería dependiendo del caso. Pero en general, en la mayoría, así, en la mayoría de los pacientes, la tomografía. Eso sí, esa es la respuesta. Y en casos especiales se ve otro. Pero la pregunta, vamos a ver después que la respuesta es la tomografía. Vamos avanzando. Sensibilidad especial varía mucho. Dice, esto es un término muy interesante, que es un término que van a escuchar muchísimo también. Es operador dependiente. Para compartir un poco, ¿alguien me puede decir un dato de esto? ¿Qué puede significar esto? Porque Justamente eu dependo do operante, de uma boa técnica, de que seja bem hecho la eco. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Fernanda, ¿verdad? Ahora voy a ver los nombres así de quien habla y eso. Sí. Bueno, espectacular. Y vamos para complementar ese dato, ¿verdad? Operador dependiente, entonces depende mucho de la experiencia del médico que está haciendo el ultrasonido, ¿verdad? No es lo mismo uno que está formado ya en imágenes años y años o años de experiencia y vemos nosotros a veces resultados de algunos ecografistas. Nadie es perfecto, sabemos eso, todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar, eso está más que plasmado en nuestras vidas, nadie es perfecto, pero vemos a veces sí, operamos a veces ecografía normal. Lembro una vez que fue ya el extremo. Venía ecografía normal, tenía signo de peritonitis, estábamos que no ver la causa nada más, ¿verdad? Después operamos, era una peritonitis, había líquido purulento, una apendicitis perforada, terrible era el abdomen, pero el ultrasonido era normal. Entonces, a modo de información, no tenemos que depender de la ecografía para decidir una conducta. Tal vez nos puede ayudar, ¿verdad? Pero el hecho, por ejemplo, que salga negativo para apendicitis, si dice apendicitis normal o no observo,
Eso no quiere decir que, que no sea apendicitis, o sea que, no sé si se entiende, no es que es 100% específico y sensible, no. Justamente está acá, miren, 25 a 30% de los casos no se ve el apéndice, no se ve en este estudio, ¿verdad? Aparte del operador pendiente. Solo para aclarar acá, por ejemplo, la tomografía es operador independiente, ¿vale? Entonces, no depende del operador. La máquina hace cortes en milímetros, cortes tomográficos, ¿verdad? Ya sea coronal, sagital, ¿verdad? Coronal, ¿verdad? Anteroposterior o transversal. Y en milímetros, depende del tomógrafo también. Y te muestra la imagen, ¿verdad? Y ahí ya depende del doctor para poder ver. Entonces, no es operador independiente. Y la ecografía, operador dependiente. Son temas clásicos que tiene que lembrar. 25 a 30% no se ve el apéndice. Imagínense, de cada 10 pacientes, 3, por más que tenga apendicitis, no ve, no se ve. Entonces, ¿cómo es un apéndice normal? ¿Verdad? ¿Cómo un apéndice normal? Es una estructura tubular de fondo ciego. ¿Está bien? Vamos a ver una imagen lo que significa fondo ciego. Sería que no se comunica con otra cavidad. Vamos a ver después. Vamos, le voy a mostrar enseguida. Y miren, es compresible. Ve que en la ecografía hay un dato también, aparte de la imagen, que es, se usa. Le voy a mostrar este traductor que está aquí, ¿ven? Esto, los ecografistas también comprimen, pueden comprimir por el abdomen y ven la respuesta del órgano, ¿verdad? Y si el apéndice está inflamado, ese no se comprime el apéndice, no da para ver que se comprime porque está tenso, ¿verdad? Pero en forma normal es compresible, ¿ya? Diámetro es 5 milímetros, recuerdan lo que ya dijimos ya, 6 o más sugestivo de apendicitis, ¿verdad? Y es móvil. Y aquí, ¿y cómo se ve en una apendicitis? ¿Verdad? Miren, aquí tenemos unas cuantas imágenes. Claro, siempre imagen tubular fondo ciego. Eso se ve cuando normal y cuando, cuando está inflamado, porque no siempre va a ser esa es su forma anatómica. Esta imagen podemos usar aquí. Miren, se ve acá una estructura tubular cilíndrica, ¿ven? Y de repente termina ahí. No hay comunicación con nada más. Se cierra ahí. No sé si ya para entender. Ese es el fondo ciego. ¿Está? Fondo ciego. No tiene comunicación con otra cavidad. Termina ahí. Por ejemplo, asimismo también se ve el intestino delgado. Yeyuno, ilion, por ejemplo. Pero si fuese yeyuno, ilion, esto no iba a tener este cierre aquí, ¿verdad? No iba a tener. Iba a continuar así. No sé si se entiende, ¿verdad? Entonces, fondo ciego. Obviamente, no somos especialistas en imagen. Por suerte, uno pide un ultrasonido y también viene un informe. El especialista informa ahí. Pero como le digo, a veces puede informar una cosa, a veces otra cosa. Entonces, sería bueno tener una noción básica, por lo menos, ¿verdad? Inmóvil o aperistáltica, así escriben los ultrasonografistas, los especialistas. Se observa imagen tubular de fondo ciego, aperistáltica, no compresible. Así viene el informe. Y ahí vos tenés que interpretar. Vos mirás así como me digo, aperistáltica, fondo ciego, bueno, no compresible, bueno, sugestivo de apendicitis. Algunos ecografistas te escriben sugestivo de apendicitis o probable apendicitis, pero sabemos que ellos no hacen el diagnóstico. Los imagenólogos te informan lo que ven y ahí uno tiene que interpretar, ¿verdad? Profe, Sí. y si tiene toda la clínica, pero en el ultrasonido en la ultrasonografía no sale conclusivo, Uh-huh. ¿qué hacer? Bueno, entonces hay Wellington, ¿verdad? Wellington, acá veo tú, ¿no? Sí. Bueno, entonces así, si tiene el interrogatorio clásico y el examen físico clásico, ahí luego ya tenemos un 90-95% de posibilidad. Lembra que hablamos
en la aula anterior. Entonces, puedes pedir un laboratorio también antes, si sale leucocitosis con neutrofilia. Ahí ya tenemos todo. Y pedí un ultrasón por las dudas para descartar otra patología y sale normal, por la clínica está autorizado para operar. Entonces, eso- nesse caso, la clínica es soberana. Podemos decir que la clínica es soberana si es característico, ¿verdad? Y otra cosa, otro punto de vista, dice, si la ecografía es inconclusa o hay dudas, ahí vamos a la tomografía, dependiendo del caso. Vamos a suponer que hay dudas en el interrogatorio o dudas en el examen físico, vamos al laboratorio, no está concluido, ahí vamos a ultrasonido. Y si el ultrasonido otra vez es duda o inconcluso o negativo, justamente para eso está la tomografía, cuando es inconcluso. Entonces, depende del caso. Si es interrogatorio clásico, examen físico clásico y un laboratorio alterado, ya estamos ante, porque el diagnóstico es clínico, ¿está bien? El diagnóstico es clínico, entonces ya, lembran de escala de Alvarado, justamente, Wellington, lembra esa escala que tenía signos, síntomas, lembran, Sí, sí. que acumulaba 10 puntos. Y ese es aplicado en Brasil y aquí por pocos, pero es lo que se lleva en cuenta. Si tiene, por ejemplo, los síntomas eran dolor migratorio, después era anorexia, náusea y vómito. Si tiene esos tres, ya son 3 puntos. Después se ven los signos, ¿verdad? Que era hiperestesia en fosa ilíaca derecha, ese era 2 puntos. Ahí ya son 3 más 2 son 5 ya. Bloomberg positivo era 1 punto, ahí son 6 ya. Después se ve si tuvo fiebre. Y fiebre es 2 puntos. Vamos a suponer que tuvo fiebre. Allá estamos hablando de 8 ya. No sé si estoy contando muy apresurado, pero es 8. Y después vemos si tiene leucocitosis, era 2 puntos. Y neutrofilia 1 punto. Creo que me pasé un poco los puntos. Pero, por ejemplo, si es de 1 a 3, muy poca probabilidad. Y ahí en la escala Alvarado no entra ecografía. No entra. Entonces, de 6 intermedio, hay una probabilidad intermedia y ahí viene la imagen. Teóricamente tomografía. Teóricamente, si estamos en una escala de Alvarado de posición intermedia, vamos a tomografía, ¿verdad? Otros hablan de complementar con imagen y ahí puede entrar ultrasonido, pero la escala es tomografía, porque ya hay. Y si tiene 7 puntos o más, alta probabilidad de apendicitis, y ya estamos autorizados a explorar, a operar. No sé si respondí tu pregunta, Wellington, porque depende mucho. Sí, Depende. sí, doctor. Tiene que ver con el tiempo también, ¿verdad? Se tiene El- tiempo para hacer una otra confirmación, si no sale en la ecografía. Exactamente, el tiempo, el estado del paciente, pero lembremos, el diagnóstico es clínico, sí tiene un interrogatorio clásico y un examen físico clásico. Sí, ¿Está bien? bueno, gracias. Bueno, pues miren entonces aquí, miren esta imagen acá. Este es un corte transversal del apéndice, miren. ¿Verdad? Vemos acá como capas concéntricas. Este es un signo, vamos a ir mirando, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Qué se ve? Lembran que anecoico es cuando se ve negro e indica que hay líquido. Eso hace dentro del apéndice, ¿verdad? Cosa ecogénita quiere decir que se ve blanco, ¿verdad? Y la pared muscular más espesa se ve hipocoico, que sería gris. Entonces hay una escala acá de negro, blanco, gris y queda como capas concéntricas. Y miren le voy a mostrar nomás miren esta imagen, por ejemplo. Esto es el que se ve signo de la escarapela. No sé cómo se dice en portugués escarapela, esta insignia que se usa. Escarapela.
En fin, van a ver en la ecografía, los ultrasonistas te ponen signo de la escarapela positiva. Y ahí vos mira, ¿qué es escarapela? Hay que interpretar lo que hay que saber también a qué se refiere, ¿verdad? Y justamente el signo de la escarapela positiva se refiere a un indicativo de apendicitis. Es indicativo de apendicitis por ultrasonido. ¿Y por qué? Y por esto. Está lleno de líquido el apéndice, lleno de líquido porque lembran que hay una obstrucción y aumenta su luz y lleno de líquido. A medida que progresa la obstrucción, proliferan las bacterias, lembran ya lo eso, ¿verdad? Entonces, signo de la escarapela. ¿Qué también podemos ver? Líquido, líquido. Si ya hay un comprometimiento regional, una peritonitis localizada, por ejemplo, que compromete ya el peritoneo en esa zona y se produce líquido inflamatorio. Claro, después puede ser purulento, ¿verdad? Dependiendo del avance. Entonces puede perforar también. ¿Verdad? Miren aquí, negro. Bueno, no es tan negro, aquí parece gris, ¿verdad? Es gris más o menos, ¿verdad? Pero eso se ve, es líquido. Entonces, depende mucho del equipo de ultrasonido, del aparato, ¿verdad? De la tecnología que tiene el aparato, el equipo de ultrasonido para ver bien. Esto, por ejemplo, no es una muy buena imagen. Da para ver las capas concéntricas, ¿verdad? Da para ver, pero hay que mirar bien. Hay otros ultrasonidos. Miren este, por ejemplo, acá. Miren este. ¿Qué vemos acá, por ejemplo? Fecalito, doutor. Fecalito, ¿verdad? Entonces, miren que la calidad de esta imagen es mejor que esta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, depende mucho. Entonces, se puede una colección de pus, ¿verdad? O pus diseminada ahí, flemón, apendiculito, miren. Este es un dato importante. Se asocia a perforación más temprana. ¿Está bien? Entonces, recuerden, depende de la etiología para que se perfore más rápido o no el apéndice. Por ejemplo, si una hiperplasia de folículo linfoide, por ejemplo, hiperplasia linfoide, tarda más en perforarse, pero si es un fecalito, la etiología de la apendicitis puede perforarse más rápido. ¿Está bien? Saben lo de eso que va a hacer una compresión mecánica acá por la pared, ¿verdad? Una compresión mecánica y ahí esto va impidiendo su mejor flujo y va isquemizando y se va perforando. Entonces, justamente a causa de los fecalitos, lo que más se perfora el apéndice. No sé si ya para entender. Después vamos a ir viendo. A modo de información nada más, encontré un dato ahí que usan ecodoppler también, ¿verdad? Y se ve con mucha actividad. Esta coloración indica el flujo sanguíneo. Y si un apéndice está inflamado, en un proceso inflamatorio aumenta el flujo, ¿verdad? Aumenta el flujo. Entonces se le da esto es un ecodoppler, se le da un color para identificar el flujo y bueno, le comparan con un anillo de fuego. Anillo de fuego. Entonces un dato que no solemos pedir tanto acá, ecodoppler mismo, ¿verdad? Pero es lo que se ve. Resumen. Este es el número clave que tienen que saber. 6 milímetros. 6 milímetros. ¿Está bien? Eso tenemos que recordar. 6 milímetros. Miren, acuérdense. Mayor a 6 milímetros es un indicativo de apendicitis. Pero claro, si el paciente no tiene ni clínica, ni examen físico, ni laboratorio e informa un apéndice de 8 milímetros, hay también casos que el apéndice normalmente puede tener mayor milímetro, ¿verdad? Este es un promedio más o menos. Puede tener mayor y sea normal, en algunos casos, ¿verdad? Pero se toma en cuenta que 6 milímetros para arriba es indicativo de un proceso apendicular, ¿verdad? Dolor a la compresión. ¿Esto cómo? Como un ultrasonido, dolor. Ahora, a veces informa también el ultrasonista porque ven que le pone el traductor, ese que le pone un gel por el abdomen y un traductor y ellos comprimen para poder ver bien también los órganos intraabdominales y ahí ya duele. Obviamente saben que apendicitis es dolor a la palpación superficial profunda, tiene Bloomberg, entonces a veces los ecografistas informan también que fue dificultoso por el dolor que presenta la compresión. Por ejemplo, fecalito en la luz ya dijimos, líquido peritoneal ya dijimos, mira, una sensibilidad de 75 a 90%, ¿verdad? Porque puede o no encontrarse el apéndice. No es que sí o sí va a encontrar. Por más que sea una apendicitis, tal vez no observe.
Tal vez no se vea. Puede poner no observo apéndice o qué sé yo, apéndice normal, ¿verdad? Entonces, especificidad 80-100%. Si es que se logra ver los signos. Vamos a suponer que ve signos de la escarapela, ve el fecalito, ve que no es compresible. Entonces ahí lo que puede ser específico, ¿verdad? Bueno, vamos a ir quitando nuestras conclusiones después. ¿Está bien? Ecografía. Ventaja entonces, miren, bueno para niños. Lembren, mismo creo todos ya esto. Esto es algo que le va a servir para toda su vida de médico. No solo inclusive para apendicitis, para siempre le va a servir estas informaciones. Lembren, por eso le digo, apendicitis está siendo un poco extenso, pero es una base para las otras patologías y para conocer un poco lo que es las patologías quirúrgicas. Van a ver después que vamos a dar, por ejemplo, diverticulitis, colecistitis, y van a ver que casi las mismas cosas vamos a ir aplicando, ¿verdad? Entonces estos conocimientos son una base. Para niños, entonces, poco tejido adiposo, bueno para gestantes, le puse en rojo mismo, ¿verdad? No tiene radiación ionizante, es específico cuando se ve el apéndice en toda su extensión. ¿Quién me puede decir algo sobre esto? ¿Qué quiere decir esto? En toda su extensión. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a pasar acá en desventaja. Miren, justamente operador dependiente, apéndice visual 25-30%, o es visualizado parcialmente. Solo la punta. Vamos a volver, por ejemplo, vamos a volver a esta imagen. Si uno no ve toda la extensión del apéndice, puede ser que no detecte el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Vamos a suponer que este es el apéndice, ¿verdad? Y el fecalito está acá en el extremo distal, en la punta, ¿verdad? Bueno, entonces el proceso inflamatorio empieza distal a esa obstrucción. Acá está tranquilo, ¿verdad? Claro que después va a progresar el proceso, ¿verdad? Pero inicialmente va a empezar distal a la obstrucción. No sé si se entiende. Aquí va a empezar los cambios. Va a empezar a aumentar la presión intraluminal, va a impedir el flujo de esta zona, va a empezar a ser congestivo, después flemonoso, granoso, y se puede perforar aquí inclusive. Y en la base, o en la parte media o en la base, puede estar sin muchos cambios. Entonces, si el ecografista solo ve el extremo proximal del apéndice y no consigue ver la punta, él puede mirar y va a decir, no tiene, si este corte, por ejemplo, este es un corte transversal, está a nivel de la base, él va a ver, no tiene sino la escarapela, no hay líquido ahí alrededor, no está aumentado su diámetro, ¿verdad? Está tranquilo, pero este corte fue en la base del apéndice y el problema puede estar solamente en la punta. No sé si me explico. Entonces, no es que en una apendicitis todo el apéndice está comprometido. A veces un segmento nomás, dependiendo de dónde está obstruido. Claro que después va a progresar, pero iniciando ahí, no sé si aprenden. Acá, por ejemplo, una pregunta. Acá estamos viendo un indicativo de apendicitis por su medida, ¿sí o no? Sí. Sí, doctor. Mayor de que 6 milímetros. Perfecto. Eso es lo bueno porque a veces viene un paciente, un informe y dice, apendicitis con diámetro de 7 milímetros. 7 milímetros, tan poquito, ¿verdad? La diferencia. Entonces, hay que estar más atento también con el interrogatorio de examen físico. Pero si dice 13 milímetros o 20, ahí estamos salvos porque demasiado evidente ya es, ¿verdad? No sé si me explico, demasiado evidente ya es. Yo cuando recibo paciente una ecografía de 7 milímetros o 6, trato de mirar mejor otra vez al paciente, interrogatorio, examen físico, laboratorio, porque con 1 milímetro nomás de diferencia para decidir una cirugía es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, cuando es así bien alto, ayuda más. Por ejemplo, la pancreatitis, por ejemplo, a modo de información nomás, se ve por la amilasa y la lipasa alterada. Y dice, la lipasa, por ejemplo, o amilasa, más de 3 o 4 veces su valor normal,
es indicativo de apendicitis, de pancreatitis. Y cuando su valor normal era de 100 a 120 más o menos su valor normal, ¿verdad? Y 4 veces estamos hablando de 400, 500 amilasa, ¿verdad? Y si viene justamente 400, estamos en el límite, entonces ahí medio complicado. Más fácil es que venga 1000 de amilasa. Ahí estamos salvos. Siempre decimos gracias a la amilasa porque si salen 1000 o 1500, ya no hay dudas, no hay que hacer ni un cálculo. Si es 3 veces más, 4 veces más, ya sobrepasa todo. A modo de comentario nomás. Y aquí, esto ya ayuda bastante, 13 milímetros. Bueno, entonces, aquí estamos diciendo, miren, va a ayudar bastante si se ve todo el apéndice, ¿verdad? Y cosa que no se ve todo a veces. Mira, ejemplo, si no se ve la punta. No sé si da para entender. Vamos avanzando. Acá le puse acá como ejemplo. Miren aquí, este es el día 17 de octubre. Hace poco, 10 días. Justo ahorita le tiré una foto y dije, voy a mostrarle a los compañeros. Hay muchos laudos o informes, ¿verdad? Laudos se dice creo en portugués, ecográficos. Y esto es lo que ve el ecografista. Hígado, vesícula, ¿verdad? Páncreas. Miren, un dato, otra información. Páncreas dice, miren, parcialmente visualizado. Entonces ella no nos ayuda, por ejemplo, para páncreas. Pero algo que le quiero decir, todos los órganos retroperitoneales, allá atrás, hígado, páncreas, riñones, todo lo que hay allá atrás, la ecografía no es el mejor estudio. No es. Tiene que ser tomografía. El retroperitoneo es tomografía. ¿Por qué? Porque justamente el problema, el enemigo de la ecografía son los gases. No da para ver bien. Entonces, mire, páncreas ya dice aquí, parcialmente visualizado y como siempre por los gases. Entonces, podemos tomar una conclusión con este informe. Podemos diagnosticar algo preciso sobre el páncreas con este informe, ¿sí o no? No, ¿verdad? No, porque ya dice aquí parcialmente. Entonces, no podemos. No podemos. Vaso, bueno. Ahora, apelando a la colaboración de los compañeros, ¿qué podemos decir? Miren su antecedente, tenía cronología de Murphy, que es ese dolor migratorio, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué vemos en este ultrasonido que nos puede orientar hacia una apendicitis? ¿Quién quiere aportar, acompañar aquí? ¿Qué vemos? Acabamos de hablar todo. Além da cronologia, Formação tubular aperistáltica com calibre de 11 milímetros. Excelente. Miren, formación tubular. Hasta ahí es normal. Pero acá ya dice aperistáltica. Ahí ya hay una leve sospecha, ¿verdad? Y después, calibre 11 milímetros, ¿ven? Lo normal es 5. 6 o 6 para arriba, sugestivo, ya un proceso inflamatorio. Después dice fondo ciego. ¿Por qué dice fondo ciego? Porque puede ser que esté viendo el ilium, el intestino delgado, ¿verdad? Que es tubular y aperistáltico, sigue un proceso inflamatorio, ¿verdad? Su calibre puede ser así, es más grande el calibre del ilium. Pero acá consiguió ver el extremo. Consiguió ver, entonces dice fondo ciego. Ahí ya estamos, por lo menos, y miren, hiperecogenicidad. Blanco queda. El proceso inflamatorio se ve blanco de la grasa mesentérica, periasa, dice, y pericólica. En fin, interesante informe, ¿verdad? Después le dice, mira, en este estudio no descarta patología gastrointestinal, o sea que los ecografistas realmente tienen un trabajo espectacular porque ellos no se comprometen. No podemos ir a reclamar después a un ecografista,
era una apendicitis y vos dijiste que no es, ¿verdad? Porque siempre ellos le ponen, miren, no descarta, o sea, que no le corresponde mismo a ellos decir que es o no es, ¿verdad? Depende del médico, el médico tiene que interpretar. Entonces, por eso que es una especialidad muy tranquila. Hace el informe y le envía al médico. Y ya está. Y el médico es el que tiene que recibir, corroborar, correlacionar con la clínica, con el laboratorio. Signos de focalización inflamatoria fácil de la cabeza, probable proceso apendicular agudo. Hasta ahí lo que pueden llegar los ultrasonistas, ¿verdad? Sugestivo nomás. No está bien que pongan directamente apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces, es espectacular este informe. Y era una apendicitis. Era una apendicitis. Acá le puse más grande. Formación tubular. Entonces, creo que estamos tranquilos con el tema de la ecografía. Tomografía. Otro nombre que se usa, escanografía. Si ven por ahí alguna pregunta de examen o lo que sea, todos sabemos tomografía, ¿verdad? Pero un sinónimo sería escanografía. Miren lo que es el tomógrafo, espectacular, pura tecnología. A veces yo pienso que, pucha, ¿esto es una tecnología extraterrestre o qué es? ¿De dónde viene? Porque es impresionante. No sé si alguien de ustedes ya pensó así alguna vez, pero yo a diario siempre pienso el avance tecnológico es tremendo, que nos sorprende, ¿verdad? No sé si soy el único, no, mucha gente piensa así, ¿verdad? Pero miren lo que es este aparato, la tomografía. Pequeño dato curioso es que los tomógrafos vienen, depende de su potencia, digamos, la capacidad por peso. Por peso. La obesidad es terrible, es una enfermedad, sabemos eso, ¿verdad? Es un estado que es un estado casi patológico, sabemos mismo, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Es difícil de bajar de peso, respetamos a todo tipo de personas, es difícil, pero hay complicaciones tremendas en los obesos, en todos los sentidos, en el tema de la salud. Y ustedes saben que hay tomógrafos que solo soportan 100 kilos y hay tomógrafos que soportan 150 kilos, ¿verdad? Y seguro que hay más. Pero entonces le digo nomás que si tenemos un paciente muy obeso y el tomógrafo no es muy avanzado, ni siquiera eso vamos a poder hacerle. Ni siquiera eso, ni siquiera una tomografía. No sé si ya tuvieron una experiencia por ahí o escucharon, pero es así. Acá. Entonces, tomografía computada, esto es lo que se considera. Esto tiene que llevar en cuenta. Sabemos que hay muchísimas variantes, todo lo que ya hablamos, pero esto es lo que se considera. Es el mejor estudio para diagnóstico de la apendicitis. Y miren este anexo para la mayoría de los casos. ¿Está bien? Esa es la conducta. Le puse acá en la prueba porque en tema de revalida muchísimo hay. Y no se preocupen los compañeros compatriotas que van a estar aquí haciendo la CONAREN y todo eso, el mismo esquema. Esto se usa aquí, se tiene que usar aquí en Brasil y es universal. Y es actualizado el conocimiento. Entonces, no se preocupen los compañeros que no porque todo hay una prueba que es revalida, no, es universal y actualizado. Entonces, acá podemos aplicar que no vamos a tener ningún problema. Yo solamente resalto nomás que son temas que se preguntan. Y algo que siempre decimos, no sé si ya oyeron hablar, en medicina el gold estándar se dice, ¿verdad? Es la tomografía. ¿Y qué quiere decir eso? En medicina ahorita dice del inglés patrón oro o test de referencia. ¿Alguien ya oyó hablar de eso? El gold estándar para tal estudio es X estudio, para tal patología es X estudio. Entonces, cuando se dice gold estándar es el test de referencia. Y entonces, si viene un paciente, no sé, con una duda diagnóstica, necesitamos una tomografía, entonces inclusive es cuestionable que no se haga el gold estándar, ¿verdad? El test de referencia. Por ejemplo, no sé, viene un paciente que hay dudas, resulta ser una
una apendicitis que después se perfora, se complica, no sé, la apendicitis lleva a peritonitis, eso lleva a la muerte. Saben que la evolución natural de la apendicitis termina en la muerte si no se resuelve, ¿verdad? Una de las evoluciones. Entonces, es cuestionable. Pueden decir, ¿por qué no se le hizo la tomografía? Porque es el test de referencia. Entonces, todo lo que es gold estándar o test de referencia, tenemos que llevar en cuenta y tenemos que hacer, porque eso se puede cuestionar. Dice, el gold estándar dice la técnica diagnóstica que define la presencia de la condición con la máxima certeza conocida. Entonces, tomografía. Tenemos aquí, en otras palabras, y aquí, en otras palabras. Pero claro, depende del cuadro, del caso específico. Si estamos en un hospital, por ejemplo aquí nomás, en Franco, siempre hablo de Franco porque estoy ahí haciendo plantón, ¿verdad? En IPS y regional, CDE, tenemos tomógrafo, entonces tranquilo. Pero imagínate en Franco, ahí es un hospital público, obviamente a veces si el paciente no tiene mucha solvencia económica y no vamos a estar diciendo, necesito una tomografía porque es el gold estándar y es así, está escrito y tiene que ser así. No, entonces depende mucho de dónde estamos pisando, quién está tomando la prueba, cuál es el enfoque, entonces depende mucho. Si vamos a esperar una tomografía ahí en Franco, no sé, vamos a esperar que sea una peritonitis o algo así. Claro, sin necesitar ningún lugar, pero es nuestra realidad y ustedes van a hacer plantones aquí, por ahora, práctica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que con eso vamos a encontrarnos. Claro, no van a ya exigir una tomografía a un paciente con apendicitis en Franco, por ejemplo, ¿verdad? Si bien es el test de referencia, pero tenemos que ir viendo opciones. Algo interesante en tomografía es saber qué lado es, de qué lado estamos hablando. Así se ve la imagen de tomografía. Así se ve la imagen de tomografía, ¿verdad? Este es un corte transversal. Hay corte coronal, corte sagital. Entonces, un dato nomás adicional que nos va a servir para las otras patologías y para siempre. Lado derecho y lado izquierdo. ¿Cómo interpretar? Para eso, miren acá la imagen de anatomía, corte transversal. Este es el hígado, perfecto, el hígado. Aquí está el estómago. Miren, la vena cava está a la derecha, la aorta está a la izquierda y aquí están los dos riñones, ¿está bien? Entonces, esto es lo que se ve aquí, ¿verdad? En tomografía, escala de grises, ¿verdad? Tenemos que interpretar negro, gris, blanco, ¿verdad? Entonces, miren, ahí se ve el hígado, se ve gris, ¿verdad? No, disculpen, sí se ve gris, pero acá el término no es radio opaco, radio lúcido, radio transparente, no, ni ecogénico, hiperecogénico. Acá es densidad. Se usa el término densidad, hipodenso, isodenso, hiperdenso, ¿está bien? Densidad. Entonces, cuando es hiperdenso se ve blanco, ¿verdad? Blanco. Hipodenso, negro, ¿verdad? Y isodenso, gris. El hígado, por ejemplo, es isodenso, miren, con el vaso. El hígado y el vaso tienen la misma densidad, da para comparar. Siempre es comparativo también en la tomografía. No es solo mirar aquí, ¿verdad? Siempre se compara. El hígado, por ejemplo, se compara con el vaso. No sé si da para entender, es una referencia, ¿verdad? Bueno, y a ver, entonces así se ve, este lado derecho y este lado izquierdo. ¿Verdad? Acá un corte sagital. Acá se ve el estómago, generalmente se puede ver aire o líquido, pero este tiene un contraste, ¿está bien? Contraste. Por eso nomás se ve así blanco, hiperdenso, ¿está bien? Y mira acá el líquido, la sangre, tiene un contraste también, ¿verdad? Este es un blanco, mira, casi como el hueso. Entonces, para interpretar, seguro que en la imagen ya dieron todo y ya es un tema repetitivo, pero solamente para agregar, porque es importante en la vida práctica, es importante. El paciente entra de esta forma en el tomógrafo, de esta forma, y los cortes que hace, en este caso horizontal, son así, en tomos, por eso tomografía, en cortes, en tomos. Y cuando más avanzado el tomógrafo, hace cortes más próximos. Por ejemplo, a cada 5 milímetros, por ejemplo. No es lo mismo que haga un corte a modo de información, ¿no? O sea, que un ejemplo así fuera de órbita nomás. Cada 5 centímetros hace un corte aquí, otro aquí y otro aquí. Tal vez en esos cortes no se vea el apéndice.
No sé si me explico. Entonces depende de los cortes. Si son cortes pequeños, de 5 milímetros en cada uno. A veces la idea es ver el apéndice. No sé si hay cálculos renales, por ejemplo, de milímetros. Y si justo el tomógrafo hace un corte aquí y luego de 10 milímetros hace otro corte, no va a ver esa masa de 1 milímetro o de 2 milímetros. No sé si me explico. Entonces, depende mucho del tomógrafo también, de la resolución y todo eso, ¿verdad? Algunos son bien viejos los tomógrafos y no dan ni una buena imagen. Entonces depende mucho. Por eso en el día de mañana, en su vida futura de médicos, ustedes mismos van a saber dónde enviar al paciente. De dónde viene un mejor informe, quién tiene un mejor aparato, mejor ecógrafo, mejor tomógrafo, porque que te va a ayudar realmente. Entonces a veces nosotros direccionamos al paciente, mira, yo quiero el ultrasón de tal parte. Es un problema vidrioso. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está en un lugar público y vos le decís, yo quiero un ultrasón de tal parte que tiene que ir a pagar y muchos mal interpretan. Justo le ocurrió a una compañera ginecóloga hace un tiempo que siempre pedía de un lugar X aquí. ¿Por qué? Porque realmente el ultrasonografista y el equipo que tiene es el mejor de la zona. Y lembro que la paciente dijo que la doctora estaba trabajando con el médico, que tenía una comisión, que cobraba. Lastimosamente hay gente que trabaja así, que le dice, baila en tal laboratorio y trabajan así. Llega fin de mes y el dueño del laboratorio hace un arreglo, ¿saben cómo es? Miran los carimbos de ese doctor X y le pasa su porcentaje cada, no sé, fin de mes o cada semana. Ocurre eso. Pero hay que ver las dos caras. Si indicamos un lugar X, bueno, nosotros personalmente y usted en el futuro va a ser porque realmente necesitan que el informe sea bueno. Por estos motivos. Pero ¿cómo vamos a explicarle a un paciente todo esto? Está difícil, ¿verdad? Se puede tal vez, pero está difícil. Bueno, entonces vamos avanzando. Derecha, izquierda, así se ve. ¿Está bien? Entonces, esto es un corte coronal. Acá está tranquilo. Hígado a la derecha, acá se fácil, derecho, izquierdo. Pero un corte transversal a veces puede confundir, ¿verdad? Hay que saber, lado derecho aquí y lado izquierdo aquí. ¿Está bien? Por el hígado a veces es fácil, pero a veces estamos en la pelvis allá abajo y hay que saber, ¿verdad? O está todo patológico y la anatomía se pierde. Entonces, lembrar que en esta forma entra y los cortes transversales, este lado va a salir del lado derecho y este lado va a salir del lado izquierdo. Bueno, a modo de información, ¿qué vamos a ver en el TAC, en la tomografía? Los cambios. Se le puede dar un contraste oral al paciente. Contraste oral, como se ve aquí, el estómago está con contraste oral para que se pueda diferenciar bien de los otros órganos. Y generalmente el apéndice, si está inflamado u obstruido, no se va a llenar de contraste, ¿verdad? Porque justamente la obstrucción es la fisiopatología principal. Entonces, si uno toma contraste, ¿verdad? Se le inyecta contraste oral o vía rectal, no va a entrar el contraste en el apéndice. Un signo es la falta de llenado, ¿verdad? No hay llenado con contraste. Y va a estar distendido, la pared va a estar engrosada, ¿verdad? Va a haber inflamación periapendicular, se ve más blanco, se ve más densidad ahí cuando hay un proceso inflamatorio. El apéndice puede ser observado en un 50% en los pacientes sin apendicitis. Dice, ¿qué es lo que quiere decir esto? El apéndice que está sano generalmente no se ve porque está pequeñito y no está distendido, está bien colabado, pequeñito. Entonces generalmente algunos dicen, si no se ve el apéndice es porque está sano. Esa es una forma de decir a veces, ¿verdad? Pero siempre hay que llevar en cuenta todo. Acá, por ejemplo, este es el músculo psoas. Miren, acá alrededor, miren, la misma densidad. ¿Por qué no es el riñón, por ejemplo? Porque está en la parte lumbar. Pero miren, este es el músculo de la región lumbar, los músculos erectores de la columna. Ven que tiene la misma densidad, la misma coloración. Miren la densidad de músculo.
Entonces, siempre se ve por comparación. No podemos centrarnos solo aquí. Y mira aquí, esto que está blanco aquí es contraste. Viste que hay aire. El intestino tiene líquido y gas. ¿Ven? Esto es intestino. ¿Y por qué está blanco? No es normal que esté blanco. Hiperdenso. Es porque tiene contraste. Y con mucha imaginación, aparentemente, este es el apéndice. Aparentemente, miren. Mira, justo está haciendo contacto acá con el músculo psoas. Por eso en la apendicitis hay un músculo, hay un signo del psoas. ¿Lembran que hablamos? Entonces, miren, ¿qué estamos viendo? Miren que el contraste está en el ciego. No pasa. ¿Por qué? Porque aparentemente está destruido en su base misma. Aparentemente, puede ser un fecalito. ¿Verdad? Claro, no se preocupen si no entienden nada, si parece todo igual. Para eso están, por suerte, los especialistas en imagen. Lo ideal es que el imagenólogo informe lo que ve. Esto nosotros estamos dando información no para conocimiento general. Pero no se preocupen, el tomografista nos ayuda con su informe. Acá también se ve engrosamiento de pared. Miren acá. El diámetro también va a ser 6 milímetros o más. Lo mismo que se lleva en cuenta en la ecografía. Mira aquí. Dice engrosamiento de la pared. Todo esto que se ve blanco va a ser un proceso como un proceso inflamatorio. ¿Eh? Miren acá una pared. Y acá es sin contraste. Acá esta flecha está mal aquí. Este es el contenido. Este es el contraste ahí adentro. Miren, no brilla tanto. Por eso les digo, depende de cada toma. Acá es fácil de ver el contraste. ¿Ven? Blanco. Y miren acá, casi no da para entender. Miren. Porque depende del tomógrafo, del aparato, del equipo, de la calidad. Esto para mí es dentro del ciego. No es la pared está acá alrededor, Este es dentro y este es el apéndice hiperto. ¿Ya? Ven cómo está engrosado, está grande. Acá hay más de 6 milímetros fácilmente. No, qué locura esta tomografía. Ustedes están entendiendo esta tomografía. ¿Da para entender? Más o menos. Sí. Sí. Okay. Acá hay una flecha perdida, otra vez que está marcando aquí, pero bueno. Creo que ya da para entender más o menos. Vamos a avanzar. Mira aquí esto. ¿Qué vemos aquí? Contraste. ¿Está bien? Intestino contrastado. Excelente. Súper. Y aquí, miren lo que es esto. Es una estructura tubular, ¿verdad? Dilatado, distendido, y no entra al contraste, ¿verdad? Y acá aparentemente este es el fecalito, ¿verdad? Que está impidiendo ahí la llegada, pero hay que analizar bien. Porque mira, acá no estamos viendo la terminación. No tiene ese fondo ciego, no estamos viendo la terminación. Esto puede ser intestino, puede ser ilion también, pero acá está muy alto, está, miren. Lembran que el apéndice está en el ciego, en el extremo distal del ciego, ¿verdad? En el extremo distal. Hasta yo me gustaría diseñar así, de esta forma, ¿verdad? De esta forma, porque acá ya el colon ascendente y el apéndice no sale de ahí. Entonces ya para entender. Entonces vemos una estructura tubular sin llenado de contraste, distendido, sugerente entonces de apendicitis. No vamos a desesperarnos tanto si no entienden ahora la tomografía. Como le dije, hay informes de los especialistas en eso. Miren cómo puede llegar hasta 100% la sensibilidad y la especificidad. Interesante. Pero como siempre, si en medicina nunca nada de 100%. Mira, de 87 a 100, de 95 a 100. Considerado el examen de mayor confiabilidad para el diagnóstico de la apendicitis. ¿Está bien? Cuando es así lo que hablamos de tomografía. Y esto es importantísimo para criterio de Alvarado 4 a 6, la conducta es la tomografía. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya hay una duda. Esto es probabilidad intermedia. Si Alvarado 7, 8, 9, 10, ahí ya tranquilo. Pero ¿dónde entra la imagen?
Si vamos a ser criteriosos, llega un paciente, le hacemos su score de Alvarado, le sumamos, ¿verdad? Y de acuerdo, eso nos va a dar la conducta. Eso es lo que se aplica. Ayuda para otro diagnóstico. Desventajas, radiación, emite radio X, sabemos lo de eso, y en mucho más alta que la radiografía. Demora, dice, cuando he usado contraste oral, no está rápido. Si es un abdomen agudo, difícilmente vamos a la tomografía porque se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Hay que ver casos y casos, caso y caso. En este caso, si hay duda, ¿verdad? Alvarado de 4 a 6, ahí está bien escrito, ¿verdad? Sabemos ya que la clínica, interrogatorio específico, examen físico específico y maleucocitosis y neutrofilia ya tenemos casi 95% del diagnóstico. Entonces, esto ya va a ir para otros casos. Efectos colaterales, contraste, puede haber, dice, nefropatía, reacción alérgica. Al contraste, ¿verdad? Al contraste. ¿Por qué nefropatía? Hay que llevar en cuenta si no tiene problema de riñón, porque los contrastes generalmente se eliminan por vía renal. Entonces, no es que a todo le podemos dar contraste endovenoso, oral, porque hay que llevar en cuenta. Y también la reacción alérgica. Por eso, el que hace tomografía con contraste generalmente es el especialista. Acá en el hospital a veces tenemos técnicos, ¿verdad? Que hacen la tomografía, pero cuando es con contraste, a veces generalmente dicen, tenemos tomografía pero sin contraste. ¿Por qué? Porque hay problemas, puede haber problemas, ¿verdad? Reacción alérgica, hay que saber controlar. Costo, dice que el costo es una desventaja para algunos. Pero si se toma otro punto de vista, puede que no sea una desventaja. ¿Por qué? Porque, mira, abrevia el tiempo de internación. Porque si estamos en dudas diagnósticas y le dejamos al paciente evolucionar para ver si se manifiesta, puede ir a una peritonitis y ahí su estadía hospitalaria aumenta. 3, 5 días o más. Entonces los gastos van a haber igual. Y me ayuda a apendicectomía desnecesarias, que también tiene su costo, ¿verdad? Entonces, el costo para algunos es una ventaja, pero pensando de este punto de vista, tal vez sea lo mejor. Una tomografía se soluciona el problema. En vez de estar esperando, internando al paciente, observando, o hasta se opera desnecesariamente. Y para pacientes de edad, sabemos que con la edad la clínica a veces ya es atípica. Doutor, Sí. em um slide anterior estava com uma apendicectomia desnecessária. É verdade que quando assim hacemos um diagnóstico errôneo e se abre o paciente e não é um caso de operar, não é um apêndice inflamado, sim ou sim tenho que sacar, porque para uma possível, assim, futuramente vai ser um apêndice inflamado, eu vou mirar meu paciente e já tem a cicatriz de uma apendicectomia. Então, não vou me preocupar em abrir o paciente novamente? Así mismo, esa es la conducta. Eso es lo que hay que hacer. Pero claro, siempre hay razonamiento distinto. Alguien puede pensar, sí, pero la conducta es esa. Si vos entras para operar pensando como apendicitis, abre, eso es que un compañero me habló, apéndice en branco. Creo que en la aula anterior me dijo, vamos a hablar de apéndice en branco. Es así. Cuando vos pensás que es un apendicitis, opera y encuentra apéndice normal, de características normales. Entonces no es una apendicitis, pero hay que hacer la apendicectomía y buscar otra causa, misma sin que si no hay otra causa, hay que hacer. Si entraste pensando que es una apendicitis y no es, igual hay que hacer la apendicectomía. Pero no, otra cosa es si entramos pensando que es una diverticulitis de sigmoide, operamos el sigmoide y no es que tenemos que hacer la apendicectomía. Entonces, el tema es si entramos pensando en un apéndice, entonces hay que operar. No sé si me explico. Hay que operar, más todavía por la cicatriz.
¿Se entiende? Porque imagine, viene un paciente, tiene una cicatriz de Maburney y resulta ser que no lo operaron. Entonces es muy indicativo. Hay algo interesante también ahí. Lembra la cicatriz de Maburney es oblicuo, de atrás para adelante, ¿verdad? ¿Ya vieron alguna vez? Entonces algunos dicen que si vamos a entrar por otra patología en esa zona, hay que hacer invertido, oblicuo, pero de adelante para atrás, justamente para no confundir. Pero eso es un tema ya, solamente a modo de conocimiento le digo. No vamos a ir a hablar por ahí que, ¿qué más vamos a operar mismo en esa zona? A veces hay absceso u otras cosas, ¿verdad? Entonces, son cosas que se llevan en cuenta nomás, que la incisión tiene que ser diferente para no confundir con una apendicectomía, a modo de comentario. Entonces, conducta, operar e igual hacer la apendicectomía por más que esté sano, si entramos con diagnóstico con sospecha de apendicitis. Pero si entramos con una sospecha de litiasis vesicular, el apéndice queda ya quieto, no es para... cada vez que abrimos abdomen no es para ir a operar el apéndice, no. ¿Está bien? No sé si está aclarado ahí. Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces, acá, mire vos, score de Álvaro. Este es Salvatorio. Score Salvatorio de Alvarado puede ser. ¿Por qué? Porque esto es lo que se aplica y esto nos puede ayudar. Justamente ayer, donde estaba allí plantado y vino una chica con dolor en fosa ilíaca derecha, la mamá, su apéndice, todo eso, a mí me llamó doctor, hay un probable apéndice, todo apéndice. ¿Por qué? Porque tenía dolor en fosa ilíaca derecha. Me fui, le hice interrogatorio y dije, voy a hacer, no tenía dolor migratorio y ahí, voy a hacer este score de Alvarado. Punto por punto hice. No tenía dolor migratorio, tenía náuseas, un punto, tenía anorexia, no tenía hambre, hay 2 puntos acumuló. Después tenía dolor, ¿verdad? Pero no tenía esa hipersensibilidad, hiperestesia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos una palpación superficial y ya le duele. No tenía ese, no tenía Bloomberg, ¿verdad? No tenía leucocitosis, no tenía neutrofilia. Sumando mi escala Alvarado, tenía solo 2 puntos. Y miren, baja probabilidad. Y la paciente estaba ahí como supuesto apéndice encima, imagínense, supuesto apéndice. Después entonces, como tenía tan bajo puntaje, ni era para complementar con un estudio. Interrogué la parte ginecológica y efectivamente tenía problemas de flujo. ¿Cómo se dice? Escurrimiento en portugués. El flujo. Y le preguntamos si tenía cambio de característica. Era más abundante y cambio de color y olor. Entonces ahí mismo, bueno señora, llevarle a su hija allá el consultorio de ginecología. Y terminó ahí. Gracias a la aplicación de... Claro que igual se puede, pero le digo más que les va a ayudar bastante este. Avanzamos. Resonancia magnética, miren lo que es. Otro aporte extraterrestre, ¿verdad? Le digo nomás, pero para mí es impresionante. No sé si alguien se impresiona por la tecnología también, pero tremendo. Tremendo. Imagínense, este funciona con imanes. Imán, ¿conocen el imán, verdad? No emite radiación, no emite. ¿Y cómo esos imanes actúan por los protones ahí de la célula y transforman una imagen? Es sorprendente. La especialidad de imagen es muy buena para los que gustan. Es muy buena. Resonancia magnética. Sin radiación. De entrada. Espectacular. Como pueden ver, no estamos extendiendo mucho el apéndice, pero esto es una base para todo, para otra patología, para lo que sea, diverticulitis, colecistitis, lo que sea. Son principios básicos, o sea, principios de base. Entonces, estudio demorado, miren, puede tardar horas, ¿verdad? Entonces, en abdomen agudo, nunca he visto que se hizo. Porque abdomen agudo es algo que tiene que ser rápido, ¿verdad? Porque puede comprometer la vida del paciente.
Y resonancia magnética tarda mucho. Pero aquí, miren, llevar en cuenta en gestante. Entonces depende de casos y casos. Hay casos y casos. Estas son excepciones ya. Excepciones. No es lo común. Poco disponible, alto costo. Miren lo que es, espectacular la resonancia magnética. Mucho más nítido, ¿verdad? Miren el bebé ahí, tranquilo, en la paz, descansando un poco, ¿verdad? Para las mamás que ya tuvieron hijos, a veces no sabe qué es mejor que esté ahí dentro de la barriga o que esté afuera, porque hay niños que son, con el perdón de la palabra, terrible, ¿verdad? Son inquietos, algunos, hombres principalmente. Les cuento, disculpen entrar en otro tema. ¿Dónde recibió un niño? Imagine, traumatismo cranoencefálico grave, no sé, voy a llamar ahora a ver qué pasó con él. Adivinen qué hizo. Estaba en el auto, atrás, la mamá enfrente, estaba atrás con su hermano pequeño, tenía 6 años. Adivinen qué hizo en el carro. ¿Quién tiene una idea que pudo haber hecho una crianza en el carro? ¿Qué pudo haber hecho para llevar un trauma? Sacar su cabeza por la ventanilla. Puede ser también otra opción. ¿Quién tiene una idea de que abrió la puerta? Abrió la puerta al carro, o sea, se lanzó ahí. No creo. Y Seguro era un niño suicida, un niño árabe. no, es un tema muy delicado. Muy delicado. Mira que si hay un descendiente árabe ahí, omitan ese. No, estás satirizando nomás, doctor. Bueno, vamos a aclarar que es una broma. ¿Saben qué? Hablando de ese tema, disculpen, ¿verdad? El tema de cuando uno, eso es lo que esa información es lo que nos llega a nosotros. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque los medios de prensa, la información, están a veces dominados por otra gente, ¿verdad? Por otros imperios acá en la zona capitalista, ¿verdad? Y esa imagen nos hace creer, claro, es real lo que dice el compañero, cuando uno piensa, sin ofender a nadie, en de repente terrorismo, bomba, autosuicidio, ¿en qué te viene en mente? Perdona a todos los descendientes de árabes, ¿verdad? Pero esa imagen es los que nos venden, los que nos hacen consumir. Pero ustedes saben que algún día les invito a investigar cómo son realmente allá. Claro, hay una minoría que es muy radical, pero está, por ejemplo, que era el presidente de Siria. ¿Cómo era que se llamaba? Me olvidé su nombre. Le eliminaron porque era alguien que estaba en contra del sistema, en contra del imperialismo, que ya sabemos dónde viene, ¿verdad? No voy a decir también nada. Y Siria, no, Libia era el país con, no sé, casi todos eran alfabetizados, ¿verdad? Tenían con estudios. Dice que a todos los ciudadanos le daba casa, si alguien se iba a casar, le daba casa, dinero, y la salud era todo, el gobierno favorecía, y si no encontraba solución en ese país, el gobierno pagaba para que se vayan a otro país a solucionar, y muchísimo. Y dice que el impuesto, o sea, que el dinero que entraba del petróleo en ese país, bueno, hay información que yo veo y realmente tiene sentido, se enviaba a la caja, a la cuenta corriente de cada ciudadano. Imagínense, el ingreso del petróleo era direccionado, o sea, vos sos un ciudadano de Libia, por ejemplo, ¿verdad? Y en tu caja de ahorro se deposita cada tanto lo que es de la venta del petróleo. Seguro que muchos tienen más información al respecto, pero les digo nomás que a veces no es tanto así, pero todos comprendemos que eso es lo que tenemos, esa es la información que nos llega. Entonces, a veces para justificar una invasión se vende esa imagen. Terrorismo, guerra biológica. Entonces, todo
todos los ciudadanos del mundo apoyan el ataque a tal país. ¿Por qué? Porque se nos muestra que son terroristas, que usan armas químicas. Entonces, ahí los imperialistas tienen ya visto bueno, carta verde para atacar un país. Y pequeño detalle, cuando se ataca a un país, tiene que ver nomás el antes y el después. ¿Quién gobernaba antes? Los propios ciudadanos de ese país, los compatriotas de ese país. Y después, cuando después de un ataque, una guerra, ya son extranjeros los que lideran y colocan un gobierno pro-imperialista. A modo de información. No sé por qué entramos ahí, pero ¿cómo entramos ahí? ¿Por qué hablamos de eso? Estábamos diciendo que el niño acá a veces es mejor que esté tranquilo, quieto ahí que afuera. Y el niño abrió la puerta, se cayó, tuvo un corte acá en la región frontal hasta parietal, un corte acá en la región occipital. Se nota que se cayó y dio vueltas, porque cuando uno cae, lleva enfrente el primer segmento del cuerpo que toca el suelo es lo que se lesiona. Si vos te caes caminando o corriendo, generalmente tenés un corte aquí nomás, por ejemplo, en la región frontal. Y ese tenía frente, atrás, en todas partes. Pensamos ahí que giró. Estábamos suturando, tranquilo, como 10 puntos ya. Realmente yo estaba ahí apoyando, ¿verdad? Pues hay otros médicos que me ayudan también ahí. De repente el paciente empezó a tener alteración en estado de conciencia. Cerraba sus ojos, abría, cerraba, abría, y estaba reclamando de dolor, ¿verdad? Un niño jamás se queda tranquilo cuando lo están suturando. De repente estaba ya tranquilo, dormido, ni lloraba más, no reclamaba más nada. Impresionaba que tenía una fractura en la muñeca que le dolía bastante. Y después el otro doctor le tocó así la muñeca, ni reclamó más nada, parecía que no tenía nada. Y bueno, no, acá lo está pasando. Vendamos, así le dije, vendale, no suturamos toda la herida, directo al Hospital Regional de Ciudad del Este, porque allá donde estábamos no teníamos nada. Directo, tomografía directo y preparar todos los equipos para intubar, lo que sí que hizo una depresión brusca del estado de conciencia. Voy a llamar después para ver cómo está. Bueno, disculpen el comentario. ¿Cuántos minutos se pasaron? Doutor, eso mismo, son 9:52. Vamos a terminar. Fuerza a todos. Disculpen si me estoy extendiendo demasiado, pero son datos que para el futuro de ustedes realmente se viven en el hospital. Bueno, apéndice, No, es siempre bueno. a veces ayuda, a veces, bueno. ¿Qué se ve entonces? Similar a la tomografía, pero con mayor nitidez, ¿verdad? Con mayor nitidez. Entonces acá está la flecha, está apuntando, dice, vamos a leer qué dice, imagen, se observa un escaso líquido libre de alta señal en la fosa ilíaca derecha, flecha negra dice, ¿verdad? Que está asociado a un aumento del diámetro del apéndice. Bueno, como le digo, no se preocupen si no ven. Tema de especialidad, ¿verdad? La gente hace una especialidad de 3 o 4 años para interpretar. Entonces, no se preocupen, estamos 4 años ahora. Es una introducción nada más. Mira, secundario, miren, acá se ve el apéndice, ¿eh? Secundario, miren, nótese la imagen del útero y acá miren esto es una gestante. ¿Miren? Es una gestante. Con apendicitis, miren. Entonces, aquí se recurrió a la tomografía, a la resonancia. Entonces, no es que a todo el mundo le vamos a pedir. Quizás su clínica era atípica, que los casos atípicos son mismos niños, ancianos, en gravidez, embarazada. Entonces, posiblemente fue inconcluso el interrogatorio, el examen físico, laboratorio tal vez dio leucocitosis. En la embarazada, la leucocitosis es normal también. Entonces, todo es más confuso. El ultrasonido tal vez que no ayudó y se llegó a la tomografía. A la resonancia. Resonancia, justamente, cuando es inconcluso. No está acá, che. Cuando es inconcluso pasamos a pero bueno, no está acá. Algo que tienen que lembrar, es seguro para gestante, pero hay un contraste. La resonancia, la tomografía, la radiografía se puede usar con contraste, ¿verdad? Pero mira acá, pequeño dato,
el contraste gadolinio y se pasa la membrana placentaria, entonces debe evitarse. Siempre primer trimestre es el tema. Si algún día están en una prueba o se le pregunta qué trimestre puede haber problemas, si teratógeno, ¿verdad? No olviden de lanzar por lo menos primer trimestre siempre, ¿verdad? Como primera alternativa, ¿verdad? Eso van a ver en ginecología, pero les digo nomás, todo casi ocurre y es más delicado en el primer trimestre porque es la etapa de embriogénesis. Entonces ahí lo que, de formación de los órganos, ahí lo que puede haber problemas. Entonces acuérdense nomás, no es que vamos a contraste a discreción a todo, no es que resonancia seguro para gestantes y ya le damos resonancia a todo el mundo y contraste, no. Miren lo que es le puse nomás una imagen ahí, Lembra en tabla periódica. Difícil, ¿verdad? A no ser si hay un bioquímico, alguien aquí con nosotros, tabla periódica es de una otra vida prácticamente. Aquí está, gadolinio. Le puse nomás ahí para lembrar recuerdos de la... Más de colegio, ¿verdad? No sé si alguien dio en el colegio. Esto se da en el colegio, en química y cosas así. Sí, época de vestibular, profe. Vestibular, sea. Dan química, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros dimos vestibular de medicina y lembro que tenían que hacer todo para poder lembrar, porque un elemento que está al lado del otro va aumentando secuencialmente sus números, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que experto el hierro está el cobre, entonces ya sabe más o menos sus valores, porque es secuencial. No sé si me explico. Claro, no vamos a hablar de química acá, ¿verdad? Uno, porque no lembro más casi nada, ¿verdad? Entonces, solamente para mostrar aquí el compuesto ¿verdad? Estamos hablando de diagnóstico. Diagnóstico. Si no se llega a nada, los estudios, todo, la laparoscopía, que es la cirugía por vídeo, puede ser para tratamiento y diagnóstico. ¿Está bien? No se olviden que la última instancia del diagnóstico es la cirugía. Si no sabemos qué hay, pero hay un cuadro de abdomen agudo, signo de irritación, hay algo ahí dentro, hay que operar, ¿verdad? Por la clínica se puede explorar el abdomen. Si hay signo de irritación de horas de evolución, más de 6 horas, intenso, alteración sistémica, ¿verdad? Hipotensión, taquicardia, fiebre, todo, algo hay en ese abdomen. Entonces también estamos autorizados a explorar. Antes se abría todo, y cuando es una cirugía de exploración, se hace una incisión mediana de exploración, ¿verdad? Es grande, ¿verdad? Y puede ser un abdomen blanco, otra, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahora tenemos la laparoscopía. Una información buena para ustedes y para si tienen familiares o alguien por ahí, si están con duda diagnóstica, si saben si le van a operar, no le van a operar, están así los médicos, de sugerencia, se hace una laparoscopía. Pequeña incisión en el ombligo de 1,5 centímetros, se mete una cámara y ya se ve qué es lo que hay ahí. Y si es para operar, se colocan los otros trócares, o se abre o alguna cosa, pero muy bueno para el diagnóstico es la laparoscopía. Diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Pero es invasivo para el diagnóstico, ¿verdad? No es que tengo que estar operando a todo el mundo para saber qué es, ¿verdad? Estos son casos especiales, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico por laparoscopía. En duda diagnóstica, miren, en mujeres de edad fértil, que puede haber muchas cosas ahí, en útero, anexo, ¿verdad? Trompa, ovario, todo. Obesos, se usa mucho, disminuye la incidencia de complicaciones. Acuérdense que la laparoscopía tiene una gran ventaja en obesos. En obesos, mira, tiene muchas complicaciones. Puede hacer una hernia después, ¿verdad? Que se llama eventración, si es sobre una cicatriz, infección de la pared, ¿verdad? Le dejo ahí. Bueno. Acá miren la laparoscopía. Se introducen unos trócares o cortes de 1 centímetro, por ejemplo. Una cámara, se mete pinzas. Los instrumentales son parecidos a los que usamos a cirugía abierta, pero son así, en esta forma, ¿verdad? Pinzas largas, ¿verdad? Para entrar en el abdomen y se puede solucionar. Se coloca gas, miren, aire dentro del abdomen para poder aumentar la cavidad y observar. ¿Sabían eso?
CO2. CO2. Se insufla y ahí uno puede ver. Se mete una cámara con luz. La tendencia es operar todo por laparoscopía. ¿Está bien? Apendicitis, lo ideal es operar por laparoscopía. Pero obviamente que no todos los hospitales ni todos los cirujanos están entrenados para operar por vídeo. Pero esa es la tendencia. Si alguien de vosotros o un familiar presenta un cuadro de apendicitis, pueden buscar o pedir, si por favor, si puede ser por laparoscopía, porque se puede. No es porque es un proceso infeccioso, no se puede. Peritonitis inclusive se puede operar por vídeo, ¿verdad? Muchísimas cosas se puede hacer. Colectomías, se extrae una porción del sigmoide por vídeo, o sea que, o todo el colon, ¿verdad? Un ejemplo nomás, ya colectomía total, ese ya depende de qué diagnóstico tiene, probablemente es terrible, ¿verdad? Una diverticulosis, por ejemplo, que tiene diverticulosis. A modo de comentario nomás. Bueno, Dios mío, ¿cuánto falta? A ver, ¿quieren respirar un poco? ¿Qué les parece si respiramos un poco? Pode ser, doutora, se temos Sí. 2 Dale, vídeos. Bueno, 15 minutos, Sim, pode ser. 15 a 20. Bueno, a la vuelta vamos a ver bien lo que es. Vamos a centrarnos en el Colegio Americano de Radiología. Una información muy buena e interesante. Entonces, voy a dejar por aquí. Opa, disculpen. Bueno, también voy a parar la grabación y vamos a un intervalo.